Queremos, a nombre del Colegio de Ingenieros, darle la bienvenida. De todo, agradecer la presencia del ingeniero Galo Segarra para este conversatorio sobre un tema muy importante y sobre todo que ha preocupado en estos últimos días a la ciudadanía, el pliego tarifario en esta época de pandemia. Así es que el CIELA, siempre preocupado de los temas de interés, ha preparado este conversatorio. Así es que nuevamente reiteramos el agradecimiento para Galo y le dejamos con Juan Pablo, que va a ser de moderador el día de hoy. Bienvenidos, buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Reitero la bienvenida que hizo Freddy y continuamos con usted, ingeniero, con su exposición. Muchas gracias, no sé si me escuchan. Sí, estamos escuchando. Gracias, compañero. Muy buenas noches a nombre de Centrosur. Muchos saludos para todos. Realmente es un tema de preocupación en esta época de la pandemia, pero voy a iniciar tal vez, para iniciar el conversatorio, tal vez unos 15 a 20 minutos, de cómo ha estado Centrosur, cómo estuvo y cuáles son las disposiciones que ha debido atender normalmente durante estos días. Es una presentación, espero que sea muy rápida. Las consultas, estimado Juan Pablo, van a ser al aire o van a ser escritas, como quiera podemos iniciar. He pedido el apoyo del ingeniero Edgar Cherres, que está con nosotros en la... Sí, está entre los asistentes, y cualquier situación que se me escape, Edgar me podría colaborar. Ya, las preguntas lo vamos a hacer escritas dentro de su intervención después de unos 20 minutos, como usted hacía referencia, que le escriban al chat que dice todos y lo haríamos, y yo haría una lectura breve de las preguntas que no responden de los temas que usted ya ha tocado y procederíamos de esa manera. Bueno, muchas gracias, compañeros, y comenzamos. La empresa eléctrica, como ustedes conocen, nuestra área de concesión es aproximadamente, o son 30.273 kilómetros cuadrados, corresponde aproximadamente al 11% del territorio nacional, ¿sí? A pesar de que tenemos una gran área, no somos más allá de un 5% de la demanda del país y de energía eléctrica. En número de clientes hemos ya sobrepasado los 400.000 clientes, tenemos 405.356 la emisión al mes de mayo. Tenemos 14 agencias disponibles o calificadas como agencias, donde tenemos un administrador de agencia y grupos operativos, tanto comerciales como técnicos. Tenemos 10 oficinas, donde tenemos nada más electricistas, y una oficina matriz que la mayoría de ustedes conocerá en la ciudad de Cuenca. Entremos a la estructura tarifaria y quería presentarles este gráfico muy rápido, que es de un mes regular, que fue enero del 2020. Como ustedes pueden ver, enero del 2020, nuestros clientes mayoritariamente son residenciales, es el 88%. Tenemos 35.000 clientes comerciales, 6.367 calificados como otros y 5.489 calificados como industriales, que nada más corresponden al 1% de nuestros clientes. Pero si vamos al gráfico de la derecha, en la energía facturada, podemos ver que ese 1% de clientes industriales nos generan el 29% del consumo de energía y nos presentan y facturamos, digamos, ese 29%, mientras que el 88% de clientes residenciales nos representa el 38%. Eso en los valores más representativos. Si eso vamos a rubros energéticos, nuestra facturación está por el orden de los 8.5 millones de dólares que corresponden al servicio eléctrico, y tenemos adicionalmente 1.400.000 de recolección de basura
y aproximadamente, no sé si unos 750, 800 mil por lo que es cuerpo de bomberos. Eso viendo rápidamente lo que es un mes regular, que fue enero. La curva típica de la facturación de un año. ¿Por qué tomé el 2019? Porque es una curva típica. Enero facturamos un consumo bastante elevado, el consumo que tenemos en diciembre, nosotros como época navideña, época de fiestitas hogareñas y todo el tema, tenemos en enero, en diciembre, que se factura en enero. En enero ya recapacitamos de lo que desperdiciamos en diciembre, nos cuidamos en enero y en febrero facturamos un poco menos. En febrero, como tenemos un mes corto de 28 días, pueden ver que marzo es el punto más bajo de la facturación, comparado con julio, y ya vamos a ver por qué. Marzo, abril, en mayo recuperamos toda esa energía. En junio se da una energía muy parecida, y en julio empezamos a salir de vacaciones. Es decir, dejamos de utilizar ciertas situaciones como planchar el uniforme de los muchachos, que los muchachos tengan la computadora en la casa y ese tipo de cosas, y julio se contrae el consumo de los clientes. En agosto retornamos ya a un consumo normal, en septiembre va por ahí por ese orden, y octubre, noviembre y diciembre que nuevamente retomamos nuestras actividades normales, diríamos, con escuelas. Todo depende acá del número de días. Ustedes pueden ver la escala de la izquierda, estamos entre los 89 millones de kilovatios hora y los 92 millones. Es decir, que aproximadamente tendríamos en cada día 3 millones de kilovatios hora de consumo. Esos 3 millones corresponden, si nuestro calendario de lecturas le hacemos un día inferior, es decir, solo facturamos 30 días, un mes de 31 días, ya nos afecta esos 3 millones de kilovatios. Y si facturamos, como vemos, febrero, 28 días, facturamos en marzo, podemos ver casi el punto más bajo entre los 93 millones y los 88, 89 que se factura en el mes de febrero. Esa es una curva típica de la facturación de la Centro Sur. Aquí empezamos a ver ya unos índices importantes. Del mes regular, enero del 2020, ¿con qué ocurrió en la facturación de mayo del 2020? Como vimos, el enero del 2020 tenemos un 38% de energía facturada en el sector residencial, mientras que en mayo tenemos el 53% en energía residencial. ¿Por qué nos referimos a mayo? Porque en mayo ya tuvimos lecturas reales de los medidores. Hemos logrado leer el 92% aproximadamente de los clientes residenciales, del total de los clientes, y mayoritariamente los clientes residenciales. ¿Por qué? Porque las viviendas son, la mayoría de las viviendas ya tienen los medidores en la parte exterior de la vivienda. Mientras que ocurre con el sector comercial o nuestro centro histórico en la ciudad de Cuenca, todavía están en los aguanes, en los mismos locales comerciales internamente. Entonces ahí no hemos logrado leer ese 8%. Ese 8% corresponde a aproximadamente unos 10,000 clientes del cantón La Troncal y también unos 8,000 clientes en nuestro centro histórico. El resto estará disperso para llegar a un 8% en todo el área de concesión. Para no correr los riesgos que podría ser un contagio, hemos evitado entrar a las viviendas y que los clientes también nos autoricen o nos permitan ingresar. El lector tiene ya su protocolo sanitario, digamos, para que pueda cubrir su trabajo, e igual el cliente le evitamos que nos abra la puerta o llegar a esos lugares. Esperamos en junio, con la reapertura a partir de la semana anterior del semáforo o de la semaforización en amarillo, poder ya leer a este 8% de clientes y volver
a nuestro índice, que estaba aproximadamente en el 99.7% de lecturas de todos nuestros clientes. Un índice importante, la facturación. Vamos al índice de la recaudación. ¿Qué ocurre en la recaudación? Si podemos ver la recaudación, las barras que yo las veo aquí azules, no sé ustedes cómo la estén viendo por allá, azules o celestes, son la facturación. Y las barras grises de la derecha son la recaudación. Si ustedes ven, enero tenemos una recaudación sobre el 100%, febrero tenemos una recaudación inferior por el número de días y las festividades que se tienen en el mes de febrero. Marzo ya se puede ver qué es lo que ocurrió. A partir del 18 tuvimos la pandemia y tuvimos ya una caída de la recaudación. Y abril, de los 10 millones facturados en promedio, solo recaudamos $6.696.000. Es decir, ya empezamos a arrastrar una cartera en marzo, en abril y ahora en mayo, que lo podemos ver en el gráfico inferior. La cartera vencida total, ¿sí?, está en $9.778.000. Pero si nos fijamos en la línea azul, que corresponde al año 2019, la cartera, la mayoría de meses, 9 de 12 meses, estuvo abajo de 4 millones. Es decir, era una cartera muy sana en aquel entonces, ¿sí? Una cartera que, voy a decirlo tal vez de una forma no muy humilde, una cartera envidiable en el sector eléctrico, porque somos una de las pocas empresas que tenemos una cartera que es muy inferior a una facturación del mes, corresponde a un 40% de una facturación, mientras que quienes han podido trabajar en la Corporación Nacional de Electricidad, ellos facturan 100 millones en el año aproximadamente, perdón, 100 millones mensuales, y la cartera está sobre los 500 millones ya este mes, a pesar de que ellos han tenido varias leyes que les ha permitido bajar, pero están sobre los 500 millones de dólares para este mes. Es decir, lo que vemos en la recaudación en el gráfico superior, en la gráfica inferior la vemos elevada y corresponderá luego de unos meses trabajar en ese aspecto para esa recuperación. Vamos a entrar ya al esquema tarifario. Hasta ahí los índices. Quisiera entrar aquí al esquema tarifario. ¿Cómo? Aquí vamos a trabajar con la normativa. ¿En qué se basa Centrosur para aplicar los esquemas tarifarios o cómo viene el modelo normativo para que nosotros podamos aplicar? Como ustedes conocen, la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica es la que encuadra o nos traza la cancha a todo el sector eléctrico, a la generación, a la transmisión, a la distribución y comercialización, a la agencia de regulación, al operador SENACE y al Instituto de Investigación. Esa ley es la que nos traza la cancha. Pero como vamos a hablar del esquema tarifario, solo he querido tocar acá un tema, las atribuciones y deberes de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, que en el numeral 1 indica que las atribuciones y deberes serán regular aspectos técnicos, económicos y operativos de las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general. Y el numeral 6 dice establecer los pliegos tarifarios para el servicio público de energía eléctrica y para el de servicio de alumbrado público general. ¿Por qué he tomado estos dos puntos? Porque muchas personas y el ciudadano común piensa que la empresa eléctrica es, disculpen que utilice tal vez este ejemplo, el que toma la calculadora y hace la factura, o que la empresa eléctrica es la que toma decisiones sobre los cargos tarifarios. No es así. Es la agencia de regulación a nivel nacional que es la que genera los pliegos tarifarios necesarios para que las empresas eléctricas puedan funcionar. Entonces, en noviembre del año pasado, noviembre del 2019, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ya emite el pliego tarifario para las empresas eléctricas de distribución,
que va a tener un periodo entre enero y diciembre. ¿De dónde nace el pliego? El pliego nace de un análisis, de un estudio de costos que hace el Arconel durante todo el año. Desde el mes de enero, ellos se ponen a trabajar en qué ocurrió el año pasado. Traen todos los costos, los gastos de la generación, de la transmisión, de la distribución, comercialización, y van sacando conceptos como el valor agregado de la distribución, el costo medio de la generación, el costo medio de la distribución, de la transmisión, y los valores que corresponden para el pliego tarifario para que exista un equilibrio entre las tarifas eléctricas que se aplica al cliente versus lo que el sector eléctrico va a gastar en operación, mantenimiento, costos de calidad, que es la depreciación o el mantener nuestras instalaciones, y la expansión para nuevos proyectos. En ese sentido, vamos a ingresar en lo que es el pliego tarifario, y lo que me corresponde aquí es indicarles la tabla de la estructura del pliego tarifario. Esta es la estructura del pliego tarifario, que nos indica dos categorías bastante grandes, la residencial y la general. La residencial indica que es para los clientes que habitualmente necesitan su casa para vivir, y la general, todo lo que no sea residencial. Así lo especifica el pliego. Dicen, estos son para vivienda y estos son y todas las otras tarifas son las que no sean para vivienda. Entonces, en bajo voltaje, ya empecé a hablar con términos eléctricos, entra en bajo voltaje la tarifa residencial, la tarifa comercial, la tiendita, lo que tenemos ya en nuestro medio, el industrial artesanal, sin demanda, con demanda y con demanda horaria. En este industrial entra la pequeña panadería, radiocomunicaciones, clientes que por su necesidad eléctrica, por su demanda eléctrica, no necesiten de un transformador propio, ¿sí? Y en la tarifa de otros tenemos ya el servicio comunitario, culto religioso, el beneficio público, asistencia social y así N tarifas que vamos a ver en la siguiente pantalla. Para medio voltaje ya no tenemos la tarifa residencial porque la tarifa residencial corresponde al sector eléctrico atender. Aún así hay casos de demandas especiales o tan alejados de los centros que podemos o que tenemos electrificado que han tenido que colocar su transformador propio, pero se maneja bajo la tarifa residencial. Y en alto voltaje, en el alto voltaje 1, en el alto voltaje 2 que indican, tenemos ya muy pocos clientes. A nivel de Centro Sur, si no me falla la memoria, tenemos 4 clientes, que sería La Llantera, Graiman, Petrocomercial y Producargo, me parece. Producargo o Coazúcar en La Troncal. Basados en la estructura tarifaria, vamos a ver el concepto de la tarifa residencial. La tarifa residencial dice, se aplica a todos los consumidores, sujetos a la categoría residencial, independiente del tamaño de la carga conectada. Pero aquí, ¿por qué traje estos conceptos? Porque ¿qué debemos cobrar? Dice, un cargo por comercialización independiente del consumo de energía. O sea, que no tenga nada que ver. Un cargo por comercialización. Si todos hemos visto nuestra factura, actualmente ese valor está en $1.41. Y cargos incrementales por energía por cada kilovatio hora en función de la energía consumida. Hablamos de la tarifa residencial y la tarifa general de bajo voltaje indica también, bueno, acá indica cuáles son las tarifas, dice comercial, industria artesanal, asistencia social, beneficio público, culto religioso, escenarios deportivos, instalaciones de bombeo de agua, servicios comunitarios.
Y estos consumidores, dice, deben pagar también un cargo por comercialización y cargos incrementales por energía expresados en función de la energía consumida. ¿Por qué estos conceptos de pliego tarifario? Porque en la siguiente pantalla vamos a ver los cargos por energía y el cargo por comercialización. Como podemos ver a la derecha, totalmente a la derecha de nuestra pantalla, en la columna comercialización nos dice 1.4. Eso es lo que vamos a pagar todos los clientes, con una excepción que son los clientes de tarifa de la dignidad. Eso es lo que vamos a pagar los clientes de Centrosur. Y ya la parte explicativa acá donde indica los rangos de consumo y la energía dice, entre 1 y 50 kilovatios va a pagar a 9.1 centavos, entre 51 y 100 a 9.3, llegando o buscando eficiencia energética ya para quienes hagan el desperdicio de energía, que indica que, si vamos a las tres últimas líneas, clientes que consuman entre 1.501 kilovatios y 2.500, ellos pagarán 27 centavos por cada kilovatio hora, de 2.501 a 3.543.6 centavos por cada kilovatio hora, y superiores a eso pagarán 68 centavos. Es decir, un cliente que consume en un mes el kilovatio 3.501 hacia arriba, casi se podría decir que paga $1 por cada kilovatio consumido. En la categoría comercial, nos indica, dice, de 1 a 300 pagarán a 9.2 centavos y superior a los 300 pagarán ya una tarifa de 10.3, igual con el 1.414. En el industrial artesanal pagarán de 1 a 300 kilovatios a 7.3 y superior a esos kilovatios 8.9. Y acá he traído un ejemplo que supondría conviene conocer en este aspecto, y conversábamos hace un momento con el ingeniero Cherres, que es jefe de lectura y facturación. En las tarifas industriales y comerciales tenemos un sistema de eficiencia energética, un sistema que permite a nosotros como ingenieros eléctricos acercarnos a la industria y hacerles más eficientes. ¿Por qué? Veamos, porque la tarifa ya no es plana como estamos hablando. ¿Qué dice? De lunes a viernes, de 8 a 18 horas, todos esos consumos pagarán 8.97 centavos por cada kilovatio hora. De lunes a viernes, de 18 a 22 horas, pagarán 10.37. De lunes a viernes, de 10 de la noche a 8 de la mañana, pagarán a 5 centavos. Es decir, incentivan para que su espacio de producción, donde más energía necesiten, sea ubicado en el espacio que menos energía es consumida desde la generación, y por eso el valor es a la mitad del costo normal, digamos así. Y sábados, domingos y feriados, de 18 a 22 horas, pagarán 8.97 centavos por cada kilovatio hora. Esto hay que tener muy claro, porque aquí podríamos llegar con eficiencia energética, con asesorías claras a la industria, y conocer esto es fundamental para decirle, tu proceso debe ser así. Conocerle el proceso muy claro de lo que dice el pliego tarifario. Y adicionalmente, estos clientes pagan el valor por demanda de energía eléctrica, $4.576 por cada kilovatio de demanda de energía. Cabe aclarar aquí, quienes deseen, y podemos trabajar tal vez otro día en otra charla, en lo que son los factores de cargabilidad, de consumo, factores de compensación, factores de corrección, en lo que trae el pliego tarifario, que permite que esos $4.576 sean beneficiados hasta en un 60%, es decir, sean prestados para el cliente un 40%, con un uso correcto de la potencia en ciertos horarios.
Terminamos aquí lo que es el pliego tarifario eléctrico y corresponde ir a ver el tema de terceros, ¿sí? La empresa eléctrica por normativa debe cobrar valores de terceros. Y he traído acá el artículo 60 como indicaba la ley del 15 de enero del 2015, y qué es lo que indica después en la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. El artículo 60 en la facturación consumidores decía, y lo voy a leer textualmente, en la factura correspondiente al consumo de servicio público de energía eléctrica a los consumidores o usuarios finales se incluirá única y exclusivamente los rubros correspondientes a los servicios que presta la empresa eléctrica, cuyo detalle constará en la regulación que para el efecto emita la ARCONEL. La ley orgánica, la reformatoria, dice, en el artículo 60, añádase el siguiente texto a continuación del primer inciso. En el caso que un gobierno autónomo descentralizado requiera que una empresa eléctrica de distribución y comercialización brinde el servicio de recaudación de las tasas por el servicio de recolección de basura, esta deberá hacerlo en forma separada por la factura por el servicio de energía eléctrica. De forma previa a este procedimiento, el gobierno autónomo descentralizado interesado deberá entregar a la empresa eléctrica el estudio técnico de fijación de tasas debidamente socializado con los usuarios, junto con el listado de los abonados que reciben el servicio, certificado para el funcionamiento municipal competente. En ningún caso las tasas por el servicio de recolección de basura podrán estar indexadas directa ni indirectamente a las tarifas del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Qué dice aquí? Oiga, no tome $10 y diga el 10% es para la tasa de recolección de basura. O no tome $50 y diga, oiga, usted tome de aquí el 5% y es para la tasa de recolección de basura. Dice, básese en el consumo, básese en lo que sea. Lo que no se basa es en el valor tarifado por las empresas eléctricas. Y había muchos municipios que lo hacían así. En ejemplo, en Centro Sur, la Troncal hacía el 10% del servicio público de energía eléctrica, sin hacer un análisis mayor. Con esta parte, vamos a pasar a revisar los valores que aplica para la ciudad de Cuenca. He tomado solo el caso de EMAG, pero aquí servimos como Centro Sur a la empresa, a EMAG de la ciudad de Cuenca, a la empresa mancomunada del pueblo Cañari, ¿sí? Al GAD de Sevilla del Oro, al GAD de Saraguro en la parte del tablón de Oña, al GAD de la Troncal. Yo creo que esos son las cinco empresas que se sirven de nosotros. Y adicionalmente, estamos ya en conversaciones con la cuenca del Jubones, con otra empresa mancomunada, con la cuenca del Jubones, y con Gualaceo, con Paute, que también nos están pidiendo este cobro de recolección de desechos. Aquí vamos a ver dos temas, porque voy a explicar las dos primeras filas. La fórmula de la recolección de basura de la EMAG corresponde a una fórmula binómica, con dos términos. El valor fijo, que está en 16 centavos, la segunda línea con valor, y el valor variable, que está en 4 centavos. Es decir, cliente que no tenga consumo, que este mes ha tenido 0 consumo, pagará al menos 16 centavos para recolección de basura. Y por cada kilovatio que consuma, 4.07 y el resto de decimales, centavos por cada kilovatio hora. Eso en lo que es residencial, las dos primeras líneas. Lo mismo se repite para las dos siguientes, que es el comercial y el industrial, con la diferencia de que el valor fijo, es decir, un cliente comercial que no pague absolutamente nada, que no haya consumido absolutamente nada, pagará aproximadamente $2.50 por recolección de basura. Con eso pasaríamos la parte de recolección de desechos de la EMAG. Algo parecido hacen el resto de municipios. Vamos al tema de terceros en el tema de bomberos. El artículo,
perdón, la disposición reformatoria tercera de la ley inicial, de la ley orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, decía que en el artículo 32 sustitúyase el inciso inmediatamente posterior a los numerales constantes del mismo por el siguiente. El tributo previsto en este artículo podrá ser cobrado por las empresas eléctricas previo convenio aprobado por aquellas, y el valor respectivo podrá ser recaudado a través de una factura independiente de aquella que establece el costo del servicio eléctrico. El artículo 32, el mismo artículo 32 al que hace referencia la ley, en la ley contra incendios del 2019 dice: además de los recursos económicos señalados por leyes especiales, los cuerpos de bomberos tendrán derecho a una contribución adicional mensual que pagarán los usuarios de los servicios de alumbrado público, a cuyos nombres se encuentren registrados los medidores en la siguiente escala: el equivalente a 0.50 de la remuneración básica mínima unificada, los medidores de servicio residencial; el equivalente a 1.5 los medidores destinados al servicio comercial; el equivalente al 3% de la remuneración básica mínima unificada, los medidores destinados a pequeña industria; y el equivalente al 6% del salario mínimo a los demás industriales. Este análisis o esta disposición nos da estos resultados. El cliente residencial pagará $2, el cliente comercial pagará $6, la pequeña industria pagará $12 y el resto de industriales o demás industriales, como dice la ley, $24. Si vamos por ahí, podemos ver que un cliente que no ha consumido absolutamente nada, ¿sí? Ya debió pagar 16 centavos por recolección de basura. Vamos a hablar de los clientes residenciales. 16 centavos por recolección de basura, $2 de bomberos, 1.41 de comercialización de la Centro Sur y 19 centavos de alumbrado público. Esa es la factura básica, sin tener un solo kilovatio de consumo. Digamos que el cliente comercial es peor. Sin tener consumo, va a tener que pagar $6 de bomberos, más $2.50 de recolección de basura. Estamos hablando de 8,50 y más 1.41 de comercialización del sector eléctrico y más 23 centavos de alumbrado público. Estamos hablando que sin consumir nada, el cliente comercial está pagando aproximadamente una factura básica de $10. Con esto, recorrido ya el esquema tarifario que corresponde al sector eléctrico, que corresponde a la recolección de basura y bomberos, quería ponerles este video que está en redes sociales y que tal vez muchos los hemos visto, para darles oportunidad a los colegas que están al otro lado a que se tomen un sorbito de café, un sorbito de agua y hagan lo que deban hacer. ¿Me permiten, por favor, y me cuentan si están escuchando? Estimado cliente, la empresa eléctrica regional Centro Sur le invita a conocer su factura de consumo de energía para que tenga claro los valores de pago del consumo mensual. En primer lugar, verifique la información relacionada con el cliente, la cuenta contrato, el nombre o razón social, número de cédula o RUC, el código único eléctrico nacional, el tipo de tarifa, la dirección del servicio y la dirección de envío de su factura. Es importante fijarse que estos datos estén actualizados para poder brindarle un mejor servicio. A continuación, revise los siguientes datos. Tipo de consumo. Aquí el medidor fue leído o su consumo fue estimado. La fecha inicial, fecha desde y fecha final, fecha hasta, que corresponde a su periodo de consumo, y días facturados. En su factura se detallan los valores de la lectura anterior y la lectura actual de consumo en kilovatios hora. Este valor lo puede verificar en su medidor. Aquí se detallan los valores por servicio eléctrico y alumbrado público. Adicionalmente, se puede visualizar de forma gráfica un historial de los últimos 13 meses de consumo, incluido el mes de consumo actual. En esta parte podemos observar la información de ahorro por subsidios. Estos pueden ser
subsidio tarifa eléctrica, tarifa dignidad, tercera edad, capacidades especiales o por el programa de eficiencia energética. En el numeral 2 se encuentran los valores pendientes a la fecha de emisión. El número que está en paréntesis corresponde al número de meses vencidos. Aquí también se puede presentar valores a favor del cliente, como pagos adelantados o abonos realizados. En la parte inferior de su factura se encuentran los valores de terceros, como la tasa de recolección de basura y el tributo para el cuerpo de bomberos. Y por último tenemos la fecha de emisión, la fecha de vencimiento de su factura, así como el número de autorización del SRI y el valor total a pagar. Le invitamos a realizar el pago de su factura mediante canales virtuales a través de www.centrosur.gov.es y PayPal, así como también banca electrónica de las entidades financieras disponibles. El gobierno de todos. Estimados amigos, hasta ahí explicamos todo el modelo de facturación. Ahora vamos a entrar a la parte de Centrosur y el estado de emergencia COVID-19. Aquí vamos a explicar tal vez algo que ya conocemos todos, pero que debemos, como les dije hace un momento, tal vez trazar la cancha para saber en qué estábamos, en qué nos encontramos. Lo que conocemos todos. La Organización Mundial de la Salud declara el COVID el 11 de marzo de 2020 como pandemia mundial, pero anteriormente, el 30 de enero, ellos ya lo consideraron una emergencia mundial cuando ya estaba en varios países. Esto, aterrizando ya en Ecuador, el presidente de la República, con el decreto 1017 del 16 de marzo, decreta, y voy a permitirme hacer referencia a estos 6 artículos muy rapidito. El artículo 1 se declara estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. El artículo 3, suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El artículo 4, el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito se realizará con la finalidad de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria. El artículo 6, se suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 y el 24 de marzo para todos los trabajadores y empleados del sector público y privado. Sabemos que después del 24 nos dijeron de ahí para tal fecha, de ahí se salió el tema de semaforización y estamos viviendo esos días ahora. Y el artículo 13 dice, el estado de excepción regirá en este decreto 60 días, ahora sabemos que está a 30 días más, es decir, desde el 16 de marzo al 16 de abril y el 16 de mayo todavía estábamos con estado de excepción. Esto es lo que conocemos todos y lo que debemos recordar. Pero tenemos las acciones. En el sector eléctrico se tomaron acciones como, de manera inmediata, suspender las actividades administrativas presenciales, precautelando atención de reclamos, tanto comerciales, técnicos y administrativos o judiciales, digamos así. Incorporar protocolos sanitarios para el personal de grupos operativos y el control diario de síntomas médicos. Los grupos operativos no podían irse a la casa porque necesitábamos garantizar el servicio eléctrico. Grupos tanto técnicos como comerciales, quienes conocen tal vez centro de supervisión y operación, centro de operación de la distribución, centro de contacto, que todavía debían mantenerse en la oficina. Tercer punto, establecer esquemas de horarios especiales para la atención de reclamos. ¿Por qué establecimos horarios especiales? Porque recordemos que si todos nos íbamos a la casa y debíamos guardarnos, debíamos encerrarnos, no iba a haber dónde comer. Y además, hasta ahora será un peligro para cualquier persona que hace un trabajo fuera de casa, tener que sentarse en alguna mesa de algún restaurante y comer. Y peor, gente que recorre sectores rurales y que debe buscar en alguna tienda, buscar en alguna parroquia un lugar donde comer, donde puede ser un punto de contagio. Entonces ahí la empresa eléctrica dispuso horarios o turnos de 6 horas. Es decir, el compañero que entraba a las 7 de la mañana venía desayunado de su vivienda y salía a la 1 de la tarde y estaba a las 2 ya almorzado en su vivienda. ¿Sí? Y así otro grupo de 1 de la tarde a 7 de la noche y otro grupo de 7 de la noche
a medianoche, a las 12 de la noche. Y reorganizamos todos los grupos y pusimos más grupos justamente para garantizar el servicio. Porque al final, y tal vez me voy a la última frase, buscábamos la comodidad que los clientes necesitaban para el confinamiento declarado. Porque aparte de decirle al cliente, tenemos problemas con una pandemia mundial, es peligroso que salga, dejarle sin energía eléctrica, era un tema muy grave, que así lo vimos y así lo analizamos. Como cuarto punto, activamos las plataformas de teletrabajo. Muchos de los ingenieros conocen lo que son las VPNs y escritorios remotos. Hay muchos de los ingenieros que trabajan con VPNs con la misma Centrosur por sus actividades, porque deben digitar medidores, deben digitar órdenes de trabajo. Entonces, eso se activó a todos los compañeros que podíamos hacer teletrabajo de manera inmediata, pero adicionalmente debíamos sacarles a los compañeros que debían asistir normalmente. Es así que el centro de contacto, hasta esta fecha, el centro de contacto solo está asistiendo una persona al edificio, una de 20 personas. Las otras 19 personas están atendiendo desde su casa todos los reclamos mediante las plataformas informáticas que tenemos disponibles. También nos preocupamos de trasladar los recursos hacia las casas de los colaboradores, porque muchas veces, claro, tener en casa todas las comodidades, pero no tengo la computadora y no tengo la computadora con el software especializado para dar la atención. Entonces trasladamos recursos y en este momento hay computadoras de Centrosur en las casas de los compañeros. Algo que tal vez afectó a muchos de los colegas, suspendimos las consignaciones programadas, ¿sí? Suspendimos todo lo que es un trabajo programado, para poder cubrir esta necesidad de que el cliente se sienta cómodo en su casa. Suspendimos también a nivel comercial los cortes de energía por falta de pago y se dispuso a los grupos operativos la reconexión inmediata de los clientes que soliciten. Y por ahí muchas cosas más, ¿no? Se adecuó espacios de agua en cada vehículo, se entregó mascarillas, alcohol, gel, para que la gente tenga la tranquilidad. Y adicionalmente se hacen actualmente las pruebas COVID. Por otro lado, Arconel trabajó en regular o en dar señales a toda la gente mediante la resolución Arconel 120. Y me voy a basar en estos 4 artículos. El artículo 3 dice, aprobar el esquema para los clientes beneficiarios del subsidio de tarifa dignidad. ¿En qué orden? Dice, en caso de que se presente un incremento en el consumo superior a los límites establecidos, es decir, que un cliente que venía con tarifa a la dignidad sobrepasa para nuestra empresa los 110 kilovatios hora, dicho consumo será facturado con el valor de 4 centavos cada kilovatio hora, que corresponde al valor que se aplica a los consumos de los clientes tarifa dignidad. No todos nos vamos a beneficiar de esto. Solo el grupo que vino con tarifa de la dignidad en esa fecha y que por su estado de confinamiento o por pasar en la vivienda iba a sobrepasar los 110 kilovatios. El artículo 4. Aprobar el esquema para cobro, aquí ya hablamos de recaudación, de clientes de la tarifa comercial sin demanda e industriales artesanales. ¿Qué dice aquí? Que esa facturación sea recaudada en los próximos 12 meses. El artículo 5. Disponer la suspensión de cortes del servicio por falta de pago. Ya, lo que ya como Centrosur tomamos acciones el mismo 17 de marzo, acá nos estaban regulando o normando para que estemos dentro de esa normativa. Y el artículo 6, que es muy importante, dice autorizar a las empresas eléctricas de distribución la facturación estimada con base en los consumos históricos de los clientes bajo los siguientes lineamientos. Facultar, dice, a las empresas eléctricas de distribución a aplicar la excepcionalidad establecida en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, considerando la imposibilidad física de acceder a los sistemas de medición. Aquí hay algo que comentarles, estimados amigos, estimados colegas.
La empresa eléctrica en el mes de marzo, hasta el 17 de marzo que hizo lecturas, solo logró leer al 34.3% de clientes. Parecería poco, pero para esa fecha teníamos ya 180,000 lecturas de las 420,000 lecturas que más o menos las tomamos mensualmente. Durante el mes de abril solo tomamos lecturas a 270 clientes. Esos 270 clientes corresponden a los 270 clientes más grandes que tiene Centrosur, porque esos 270 clientes aproximadamente nos cubren un 38% del consumo de energía de Centrosur. Y asegurado el 38%, y asegurado que teníamos esa facturación en regla, se podía hacer gestión de la recaudación, no cortándoles el servicio porque la normativa dice no le corte, pero sí haciendo una gestión de que con ese apoyo económico, con esos recursos que necesitaba la Centrosur puede o podía seguir trabajando y podía seguir operando normalmente. Para el mes de mayo, a partir del 4 de mayo, el contratista, ya en la ciudad de Cuenca, en la oficina matriz, se puso a hacer lecturas y a la fecha, como dijimos, al 31 de mayo tuvimos el 92% de lecturas, con las debidas explicaciones que les di hace un momento de por qué no ese 8%. El 4 de mayo empezamos en oficina matriz, el 11 de mayo empezamos en la mayoría de agencias, el 18 de mayo arrancamos en la troncal, pero ahí hay que recordarles que en la troncal hubo un inconveniente, que el ciudadano de la troncal se acercaba, a pesar de las advertencias que se le ha dado mediante redes sociales, se ha publicitado y todo el tema, se acercaba donde el trabajador, donde el lector, a preguntarle cómo está leyendo, cuánto está la factura, cómo puede hacer reclamos. O sea, ponía en peligro la integridad, la salud de nuestro lector, y adicionalmente podía ponerse en peligro también el ciudadano que se estaba acercando. Entonces, por eso decidimos solo tomar una semana de lecturas ahí y esperar lo que disponga el COE cantonal de la troncal para retomar actividades. Hay que recordar, el 4 de mayo no estábamos con una semaforización en amarillo, en aquel entonces estábamos con rojo, pero basados en que somos un sector estratégico y que ya vimos que esta situación de haber facturado o de haber estimado los consumos por un mes y medio nos iba a traer problemas, decidimos a partir del 6 de mayo, la administración de Centrosur decidió reabrir sus puertas, considerando básicamente que cumplíamos con todos los protocolos biosanitarios. Si ustedes han visitado la empresa eléctrica, y ojalá no lo tengan que hacer a quienes no han visitado todavía, tenemos la desinfección de calzado, tenemos la desinfección corporal con el túnel ultravioleta. Inicialmente empezamos con la fumigación, pero los ciudadanos empezaron a quejarse. Y lo que más hemos pedido, no vayan a la empresa eléctrica, no es necesario ir. En eso hemos sido muy insistentes en rogar a la ciudadanía que no vaya. Pero aún así, durante la semaforización en rojo tuvimos un promedio de 130 clientes, a pesar de que nuestra atención estaba entre 7 y 12 y media, teníamos 130 clientes en el área de atención al cliente y de 250 a 300 clientes en el área de recaudación. A partir del lunes 25, 26, no tengo el calendario a la mano, que pasamos a la semaforización en amarillo, llegan más de 500 personas para la recaudación y un promedio de 450 personas para atención al cliente. Para cuidar la vida, la salud, hemos hecho espacios adecuados, hemos señalizado el piso, pero la gente no entiende que puede y que tiene que utilizar los canales virtuales que hemos puesto a disposición de ellos. Y tenemos línea telefónica, tenemos centro de contacto, tenemos redes sociales, tenemos correos electrónicos, tenemos absolutamente todas las posibilidades tecnológicas para poder atender. Es más,
aunque no está aquí, si ustedes han visitado las redes sociales de Centrosur, desde el día miércoles de la semana anterior, es decir, hace 8 días, lanzamos un tema de teleservicios mediante WhatsApp y la cuenta de correo electrónico servicios@centrosur.gov.es para que los clientes no tengan la necesidad de acercarse, sino por WhatsApp hacer sus reclamos. Eso se deriva a un agente de atención personalizada, él le devuelve la llamada, le hace la explicación, le pide los documentos o coordina las actividades que tenga que hacer. Vamos a revisar el esquema tarifa dignidad. Y esto, y con esta pantalla termino. Miren lo que pasó con estos dos clientes que son un ejemplo para ver lo que está ocurriendo. Tomé una factura en la parte izquierda, las facturas a marzo de estos clientes, y a la derecha las facturas a mayo. Si podemos ver la primera izquierda superior, el consumo está abajo de la línea roja, que indica que este cliente estuvo todos los meses anteriores abajo de la tarifa de la dignidad. Luego, en mayo, tomamos una lectura real y podemos ver que la lectura de marzo ya se modifica. Es decir, ese ajuste, ese gran consumo que pudimos tomar ahora en la lectura real, el sistema automáticamente le prorratea, si podemos decir la palabra, para los meses anteriores. Aunque en marzo no llegaba, si vemos la escala, probablemente no llegaba a 70 kilovatios. Ahora la misma factura de marzo ya está llegando a los 200 kilovatios. Es decir, tuvo un ajuste de 130 aproximadamente. Abril supera los 200 kilovatios y mayo está en ese orden de los 200 kilovatios. Este cliente, al ser tarifa dignidad, se va a beneficiar a pesar de haber sobrepasado los 110 kilovatios, la línea roja, en el segundo gráfico, en el gráfico derecho superior. Ese cliente se va a beneficiar que todos esos kilovatios hora van a ser facturados a 4 centavos. No así el cliente que está indicado en la parte inferior. Los gráficos del inferior, ¿qué dicen? En marzo se hizo un promedio adecuado. ¿Sí? Si vemos los 6 últimos meses, el promedio de la barra más oscura es un promedio adecuado a pesar de que no se tomó la lectura. Pero como hubo confinamiento, miren cómo la factura, la barra de mayo supera los 300 kilovatios fácilmente y prorratea hacia atrás marzo, abril y mayo. Este cliente va a pagar con el pliego tarifario que le corresponde 9.1 centavos los primeros 50 kilovatios, 9.3 los 50 siguientes y así, llegando a pagar tal vez hasta 10 centavos cada kilovatio hora, porque no sobrepasa de ahí. Eso les puedo explicar, estimados amigos, como Centrosur, de las actividades y del esquema tarifario y la situación de cómo hemos estado manejando esto a nivel de Centrosur. Que vamos a tener situaciones de reclamos, lo vamos a tener, pero si nos permiten en foros, en gremios como el de ustedes, seguir explicando va a ser mucho mejor para nuestros clientes. Me he tomado este espacio, compañeros, y ahora sí estoy abierto a cualquier situación, a cualquier pregunta que podamos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Galo Segarra. Vemos que no hay ninguna pregunta. Tal vez algún colega cree conveniente hacerla. Puede levantar la mano para darle la voz. O si no, me puede escribir al chat. Si no, le doy la palabra al ingeniero Freddy Campoverde para que nos ayude con algunas palabras para el despido. No sé si está en la sala, Freddy. No. ¿Se me escucha ahí? Sí, Freddy. Sí, tuve que salir, pero bueno, estaba atento por el celular.
Bueno, pues agradecerle mucho a Galo por su presentación muy clara, muy concisa. Creo que todos estamos ya ahora sí con mayores conocimientos sobre de cómo se realiza el tarifado. Y pues a todos ustedes, colegas, también agradecerles la presencia e invitarles para los próximos eventos. El próximo día lunes tenemos la presencia del ingeniero Fabián Brito, gerente de telecomunicaciones de Etapa, y la siguiente semana una charla muy interesante sobre celdas de medio y bajo voltaje. Pues creo que con eso, Juan Pablo, podemos terminar y nuevamente agradeciendo a Galo por su presencia. Sí, Freddy, y público presente, les agradezco infinitamente a todos ustedes, de igual manera a nuestros invitados, y que tengan muy buenas noches. Que pasen bien. Bye. Buenas noches.